Es una costumbre contemporánea contemplar los fenómenos de nuestro siglo como fenómenos totalmente nuevos, sin comparación ni por su género ni por sus dimensiones con acontecimientos pretéritos. De este modo, la actual crisis no tendría análogos en la historia de la Iglesia, e igualmente tampoco los habría para la presente renovación. Ya veremos más adelante si este discurso tiene sentido, pero ahora convendrá hacer referencia a las crisis anteriores de la Iglesia reconocidas por los historiadores. En primer lugar, creemos que debe mencionarse el Concilio de Jerusalén del año 50. Se trata de la primordial y fundamental crisis, es decir, separación en la religión que tuvo lugar entre la sinagoga y el cristianismo. Y puesto que toda separación excluye el sincretismo opuesto, el famoso decreto llevado por Judas y Silas a la comunidad de Antioquía de cristianos provenientes del paganismo cortó de raíz el sincretismo que en la confusión del Evangelio con la Torá habría sustraído originalidad y trascendencia a la buena nueva. Pero también bajo otra consideración puede decirse que el Concilio de Jerusalén fue eminentemente crítico, y es porque separó para siempre el juicio teórico del juicio práctico, el formulado sobre los principios y el formulado sobre las aplicaciones, adaptando a las flexibles situaciones no los principios, sino la relación de estos con aquellas. Adaptación llevada a cabo en la religión bajo la inspiración de la caridad. De hecho, el célebre enfrentamiento entre Pablo y Pedro en Antioquía, después de que en Jerusalén los dos apóstoles se hubiesen mostrado de acuerdo en dar por abolida la anticuada, es decir, superada, ley judía, giraba en torno a las conversaciones sobre las deducciones del principio, pero no sobre el principio. Fue la actitud de San Pedro, condescendiente con la sensibilidad ritual de los hermanos venidos de la sinagoga, actitud disconforme con la del mismo Pedro hacia los hermanos que venían de la idolatría, la que fue reprobada por San Pablo y después por Pedro y toda la Iglesia. Son discrepancias sobre la conducta práctica y, si se quiere, errores derivados de no ser inmediatamente comprendido, o serlo incorrectamente, el vínculo entre un principio y un hecho histórico concreto. Son disparidades y errores como los que existieron siempre en la Iglesia. Otros, por el estilo, el de Pascual II, al desdecirse del concordato firmado con Enrique V, el de Clemente XIV, cuando suprimió la Compañía de Jesús, e invertir el non possumus de sus predecesores. También el de Pío VII, al retractarse de los acuerdos con Napoleón, error por el cual, fíjense, error por el cual se acusó públicamente de haber dado escándalo a la Iglesia, el propio Papa, y se castigó a sí mismo absteniéndose de celebrar la Santa Misa. Esta distinción entre la variable esfera disciplinar, jurídica y política y la invariable se inicia ciertamente en el Concilio de Jerusalén y constituye la primera crisis de la Iglesia. La esfera de la historicidad resulta definitivamente separada de la del dogma. Vamos hasta el año 325, la crisis de Nicea. Significa la separación de lo dogmático respecto a lo filosófico y la orientación del cristianismo como religión sobrenatural y de misterio. De hecho, el arrianismo fue un intento de quitar sustancia al querigma primitivo e introducirlo en el gran movimiento gnóstico. Que el verbo no fuese consustancial sino similar al Padre, tranquilizaba las exigencias de la inteligencia humana, pero acababa
con la especificidad de la fe, la cual anuncia la existencia de un ser que puede ser sujeto de estas dos proposiciones. Este individuo es hombre y este mismo individuo es Dios. Con las definiciones conciliares de Nicea y las subsiguientes de Éfeso en el 431 y Calcedonia en el 451, la Iglesia se separa de la concepción antigua del Dios como perfección del hombre y de la religión como culto de valores intramundanos y excluyente de todo lo sobrenatural. Jesucristo no podía ser Dios a la manera del César, o de los augustos divinizados, o de los inmortales dioses de Epicuro, perfectos y santos, pero de una sustancia homogénea con la del hombre. No podía ser aquello más allá de lo cual nunca se habían adentrado los sistemas filosóficos. Debía ser algo totalmente distinto, pero no extraño, que ninguna filosofía había imaginado o que, concibiéndolo con la imaginación, había considerado una locura. En suma, Dios deja de ser el grado más inaccesible de una perfección común al hombre y al Dios para ser una esencia que sobrepasa todo lo humano. Y Cristo no es llamado hombre Dios a la manera de los gentiles, es decir, por aproximación máxima a la perfección de Dios, o por una especie de intimidad moral con Dios, como decía Nestorio, ni siquiera a la manera de la paradoja estoica, según la cual el sabio es semejante a Dios, o incluso superior a Él, porque Él, Dios, es santo por naturaleza, mientras que el hombre sabio se santifica a sí mismo. Tamaña locura. Cristo es ontológicamente hombre y ontológicamente Dios. Y así, la constitución ontológica teándrica constituye para nosotros el misterio. Que dicho misterio no contradice a la razón se deduce del concepto inaugurado por la nueva religión del ser divino como Trinidad, en cuyo seno el infinito piensa y se ama a sí mismo como infinito, y por lo tanto se mueve más allá de los límites dentro de los que opera la inteligencia creada. Por consiguiente, si la razón se niega a someterse a la razón, resulta ultrajado su derecho a lo sobrenatural. En sentido estricto, la negación de tal sometimiento impide a la razón conocerse a sí misma, al no poder reconocerse como limitada, ni por tanto reconocer nada más allá de su propio límite. De tal forma, la crisis de Nicea es un verdadero momento decisivo en la historia de la religión. Y puesto que, como toda crisis, por una parte separa una esencia de lo que es heterogéneo a ella, y por otra conserva la esencia de lo que le es propio, puede decirse que en Nicea se ha conservado simpliciter la religión cristiana. Adentrémonos en las desviaciones de la Edad Media. No fueron verdaderas crisis las muchas y graves perturbaciones padecidas por la Iglesia en los siglos medievales, porque en ellos la Iglesia no corrió el peligro de cambiar su sustancia y disolverse en otra cosa. La corrupción de las costumbres clericales o el ansia de riqueza y de poder desfiguran el rostro de la Iglesia, pero no alcanzan a su esencia separándola de su fundamento. Aquí conviene formular la ley misma de la conservación histórica de la Iglesia, ley que resume el criterio supremo de su apologética. La Iglesia está fundada sobre el Verbo encarnado, es decir, sobre una verdad divina revelada. Sin duda, también ha recibido las energías suficientes para acomodar su propia vida a esa verdad. Es dogma de fe que la virtud es posible en todo momento.
Sin embargo, la Iglesia no peligra en caso de no acomodarse a la verdad, sino en caso de perder la verdad. La Iglesia peregrinante está por sí misma condenada a la defección práctica y a la penitencia, a un acto de continua conversión, como se dice hoy. Pero no resulta destruida cuando las debilidades humanas la ponen en contradicción, sino solamente cuando la corrupción práctica se eleva hasta cercenar el dogma y formular en proposiciones teóricas las depravaciones que se encuentran en la vida. Los movimientos que turbaron la Iglesia en los siglos medievales fueron combatidos por la Iglesia, pero solo fueron condenados cuando, por ejemplo, el pauperismo se transformó en teología de la pobreza, al descalificar totalmente los bienes terrenales. Por tanto, no fue verdadera crisis la decadencia de las costumbres eclesiásticas, contra los cuales se desplegó gallardamente el movimiento reformador del siglo XI. Tampoco lo fue el conflicto con el imperio, si bien la Iglesia trató de liberarse tanto de la servidumbre feudal ligada a la dominación política de los obispos, como de la servidumbre implícita en el matrimonio de los sacerdotes. Ni fue verdadera crisis la del movimiento de los cátaros y los albigenses en el siglo XIII y de sus epígonos, los Fraticelli. En realidad, estos movimientos, provocados por amplias ebulliciones sentimentales y entremezclados con impulsos económicos y políticos, solo raramente se traducían en fórmulas especulativas. Y cuando lo hacían, así, llevados por las amplias ebulliciones especulativas, entremezcladas por los impulsos económicos, lo hacían, por ejemplo, en la regresiva doctrina que preconizaba el retorno a la simplicidad apostólica, o en el mito de la igualdad de los fieles nivelados en el sacerdocio, o en la teología de Joaquín de Fiore sobre la tercera edad, la edad del Espíritu Santo que reemplazaría a la edad del Verbo, que a su vez lo habría hecho con la del Padre. Se parece a la época actual, ¿no? Esta herejía de Joaquín de Fiore, la edad del Espíritu Santo. Todas estas desviaciones dogmáticas encontraban a la Iglesia jerárquica, pronta y firme en el ejercicio de su oficio didáctico y correctivo. Y a menudo era apoyada en este, a causa de la solidaridad entre las estructuras sociales por el poder temporal. Hubo ataques, pero no hubo ruptura en la Edad Media de las verdades de fe, y no faltó nunca la función magisterial. El gran cisma de Oriente dejó intacto todo el sistema de la fe católica. Ni siquiera la doctrina de la primacía del obispo de Roma fue atacada en primera instancia por los bizantinos, hasta el punto de que en 1439 pudo firmarse en Florencia la reunificación. Tampoco fueron capaces de ponerla en peligro y transformarla en algo distinto a su naturaleza los movimientos heréticos que pretendían una purga de las adherencias humanas en la Iglesia. La verdadera crisis acaeció con Lutero, que cambió la doctrina de arriba a abajo al repudiar su principio. El gran movimiento de la revolución religiosa de Alemania es poco inteligible en sus razones históricas si no se lo contempla en sus relaciones con el Renacimiento. El Renacimiento es a menudo representado como restauración del principio pagano de la absoluta naturalidad y mundanidad del hombre, y por consiguiente, como mentalidad incompatible con el cristianismo que consistiría en el desprecio del mundo. Pero a nosotros nos parece que tal visión monocular no responde a la naturaleza del cristianismo, cuyo origen está en un hombre Dios
restaurador y perfeccionador, más que restringir, amplía la mentalidad del creyente para aceptar y elevar todo lo que es conforme con el designio creador, cuya finalidad es la glorificación tanto de Dios como del hombre unido a Dios en el Cristo teándrico. La civilización medieval, gracias a la pujanza del sentimiento místico, expresó ciertamente un momento esencial de la religión, la relativización de todo lo mundano y su proyección teleológica hacia el cielo. Pero dicen algunos que la fuerza con la cual ese momento fue vivido llegó hasta más allá de la justa medida, epocando y mortificando valores que no deben ser mortificados, sino coordinados entre sí y subordinados al cielo. El hombre medieval parece no haber sabido concebir la idea de lo cristiano si no es encarnada en el fraile franciscano. Sin embargo, si no se olvida la amplitud de la idea cristiana, parece claro que el Renacimiento fue precisamente un caso de retorno a esa amplitud, gracias a la cual la religión comprendió el parentesco que la unía con las civilizaciones muertas, dentro de las cuales dormían sepultados los valores de la sabiduría natural, de la belleza ideal y de la milicia mundana. En realidad, la potencial virtud de la religión es mucho más amplia de lo que aparece en sus actuaciones históricas concretas. Se manifiesta sucesivamente en un devenir que no siempre se yergue con rectitud, pero que en su conjunto tiene un carácter perfectivo. Por otra parte, esto es lo que insinúan la parábola evangélica de la semilla y la paulina del organismo que crece hasta la perfección. No debe creerse que tal asimilación de la civilización gentil comenzó con el Renacimiento o con los griegos que huían del Islam. Fue precedida desde mucho antes por la conservación de los autores griegos y latinos como obra de los monjes en la profundidad de los tiempos bárbaros. Y ocurrió así no porque en Virgilio y Horacio encontrasen los monjes algún incentivo o alimento para su piedad, sino precisamente por un instinto ideal, distinto de la inspiración ascética que todo lo penetraba, instinto que aún no siendo ascético, también es religioso, pues a la vez que el cristianismo nos dirige hacia el cielo, concede valor a la tierra. Por otra parte, la simbiosis de la civilización antigua con la idea cristiana había tenido lugar antes del Renacimiento en esa forma primordial del desarrollo intelectual que es la poesía. Se trata del poema de Dante, en el cual los mitos y aspiraciones de la gentilidad se agregan firmemente a la mentalidad cristiana en una síntesis audaz. El limbo de los adultos, donde resplandece la luz de la sabiduría natural que no salva, pero preserva de la condenación, es un singular invento del genio medieval, conocedor de la espaciosidad ideal de la religión que incluye, pero que sobrepasa el mundo ascético del claustro. Esta amplitud ideal del cristianismo, debida a sus componentes, es estado de latencia destinado a manifestarse históricamente. Se extiende a toda especulación y teológicamente está ligada a la unidad entre el ciclo de la creación y el de la encarnación. En ambos está presente el mismo verbo, pero sin elevarnos a razonamientos teológicos de tal amplitud, bastan razones históricas para hacerla evidente, puesto que en un mismo espacio se encuentran escuelas y estilos contrapuestos. Fíjense, por ejemplo, Bellarmino y Suárez fundamentan teóricamente la democracia y la soberanía popular, mientras Bossuet, por el contrario, justifica la autocracia regia. El ascetismo franciscano predica el abandono de los bienes de este mundo, temporales o intelectuales, mientras que el realismo jesuítico edifica ciudades,
organiza estados y moviliza todo ad maiorem Dei gloriam. Los cluniacenses ornamentan con colores, oro y piedras preciosas hasta el pavimento de las iglesias, mientras que los cistercienses reducen los edificios a la desnudez de la arquitectura. Molina exalta la libertad y la eficacia autónoma de la humana voluntad, capaz de hacer fracasar la divina predestinación, y rebaja la ciencia divina a la dependencia con respecto al evento, mientras los tomistas defienden la eficacia absoluta del designio divino. Los jesuitas anuncian la vía ancha de la salvación, los dominicos el pequeño número de los elegidos. Los casuístas agrandan el papel de la conciencia individual con respecto a la ley. Los rigoristas exaltan la ley por encima de la humana estimación del acto. El mismo franciscanismo, con la bendición dada por el fundador, tanto al hermano Elías como a San Bernardo, contiene dos espíritus diversos que se extienden y que se concilian en una superior inspiración y explican también las luchas internas de la orden. Si se pierde de vista esta esencial amplitud, la distancia entre una ortodoxia y otra resultará tan grande que podrá parecer la distancia entre ortodoxia y heterodoxia. Exactamente eso les parecía a los partidarios de las escuelas opuestas, de lo que recíprocamente se acusaban, pero nunca le pareció así al magisterio de la Iglesia, que intervino siempre para prohibir esas imputaciones mutuas y custodiar la superior elevación de la religión. Lo mismo ocurría con Saint-Beuve, a quien, como no comprendía esa amplitud, le maravillaba que el mismo nombre de cristiano se aplicara igualmente a unos y a otros. Se refería a los laxistas y a los rigoristas. No hay elasticidad, decía, que pueda llegar tan lejos. De un modo muy acusado, Chesterton ha hecho de esta amplitud el criterio principal de su apologética católica, y a este respecto podemos citar las palabras proféticas de Jacob, del Génesis 28:16. Verdaderamente Yahvé está en este lugar y yo no lo sabía. Sin embargo, es necesario precisar los límites de esta generosa visión de la religión católica, que también a nosotros nos parece un criterio histórico decisivo. Esta generosa visión no puede conducir al pirronismo omnicomprensivo que asimila y coordina no solamente cosas diferentes, sino cosas contradictorias. Se puede hablar de visión generosa cuando se contemplan ideas distintas que forman un conjunto coherente en el cual verdaderamente existe una pluralidad de ideas y una idea no queda destruida por estar contrapuesta con otra. Pero es imposible para la mente humana, más bien para cualquier mente, hacer coexistir términos contradictorios, es decir, lo verdadero y lo falso. Esta coexistencia solo sería posible si se verificase una condición imposible. Esto es, que el pensamiento no se dirigiese al ser de las cosas o que ser y no ser fuesen equivalentes. El catolicismo antepone la lógica a cualquier otra forma del espíritu, y su amplitud abraza una pluralidad de valores, todos los cuales tienen cabida dentro de la verdad, pero no una pluralidad compuesta de valores y antivalores. Este concepto espurio de la amplitud de la religión conduce a la indiferencia teórica y a la indiferencia moral, a la imposibilidad de conferirle un verdadero orden a la vida. Lo que queremos ver es cómo la doctrina de Lutero no podía entrar a formar parte del amplio ámbito del sistema católico, y por lo tanto como su ataque ponía en cuestión
no este o aquel corolario, sino el mismo principio del sistema. Puesto que consiste en un rechazo del principio, la herejía luterana es teológicamente irrefutable. Frente a ella, la apologética católica se encuentra en una posición claramente dibujada por Santo Tomás, en la Suma Teológica, primera cuestión 1 a 8. Puede vencer las objeciones del adversario, pero por así decirlo, no puede vencer al adversario, ya que éste rechaza el principio con el cual se argumenta para refutarle. No rechaza Lutero este o aquel artículo del conjunto dogmático del catolicismo, aunque naturalmente también lo hace. Pero, en definitiva, ataca Lutero justamente el principio que sostiene todos los artículos, que es la autoridad divina de la Iglesia. Para el creyente, la Biblia y la tradición tienen una autoridad precisamente porque la Iglesia está en posesión de ellas, no solo la posesión material, sino también de la posesión del sentido de ambas, que va desvelando históricamente, de modo paulatino, a través del magisterio. Lutero, sin embargo, pone la Biblia y el sentido de la Biblia en manos del creyente. Recusa la mediación de la Iglesia y lo confía todo a la inteligencia privada, suplantando la autoridad de la institución por la inmediatez del sentimiento que prevalece por encima de todo. La conciencia se sustrae al magisterio de la Iglesia y la aprehensión individual, máxime si es viva e irresistible, funda el derecho de opinión y el derecho a la manifestación de lo que se piensa como norma por encima de cualquier norma. Lo que el pirronismo antiguo supone en el ámbito del conocimiento filosófico, lo supone el escepticismo protestante en el ámbito del pensamiento religioso. La Iglesia, individualidad histórica y moral del Cristo hombre Dios, resulta entonces desposeída de su esencia como autoridad, mientras que esa viveza de la aprehensión subjetiva es llamada fe y convertida en don inmediato de la gracia. La supremacía de la conciencia quita fundamento a todos los artículos de fe, puesto que estos valen o no valen según la conciencia individual consienta en ellos o no. De este modo, resulta extirpado el principio del catolicismo, que es la autoridad divina, y con ello los dogmas de fe. Ya no es la autoridad divina de la Iglesia quien los autoriza, sino la aprehensión subjetiva individual. Y si la herejía consiste en creer una verdad revelada, no porque sea revelada, sino porque consiente en ella la percepción subjetiva, se puede decir que el concepto de fe se convierte en el luteranismo en el concepto propio de herejía, porque la palabra divina es acogida solamente en cuanto que recibe a la forma de la persuasión individual. No es que la realidad obligue al asentimiento, no es que la realidad obligue al asentimiento, sino que es el asentimiento quien da valor a la realidad. Después, por lógica interna, la crítica del principio teológico de la autoridad divina se transforma en crítica del principio filosófico de la autoridad de la razón. Es cosa que puede inferirse a priori por exigencia lógica y que ha sido atestiguada a posteriori por el desarrollo histórico del pensamiento alemán hasta las formas más completas del racionalismo inmanentista. Como vemos, justamente el principio del luteranismo que ataca la autoridad del magisterio reside justamente dentro de la valorización excesiva y pecaminosa de la conciencia por sobre la ley. Ya no es la ley lo que impera, es decir, aquella cosa extrínseca al hombre,
sino que ahora es la propia conciencia la que dictamina si la ley ha de ser seguida o no. Increíblemente, este principio de Lutero va a primar sobre la iglesia modernista de un modo increíble